Y buenas noches con todos. No sé si me escuchan, me pueden confirmar. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, Gracias. En un minutito comenzamos. Perfecto, buenas noches con todos. Gracias por acudir a esta cita. De antemano, les agradezco. Bueno, en el presente taller vamos a conocer el proyecto de vinculación acerca de las garantías y los derechos digitales de los jóvenes de la información en la sociedad. Para ello se ha realizado un estudio normativo considerando las leyes que regulan estos derechos dentro del Estado, dentro del Ecuador. Esta actividad nos permite, como les decía, esta actividad nos permite desarrollar el proyecto de vinculación, garantías de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Se debe conocer que la importancia de este taller radica en el proceso de aprendizaje de conocimientos sobre el tema, lo que implicará una concientización de las personas y favorecerá el empoderamiento de sus derechos. El propósito de este taller es difundir la normativa sobre los derechos digitales de los jóvenes en el Ecuador. Este taller está dirigido para jóvenes entre 18 y 29 años y en sí para todas las personas en general. ¿Qué queremos conseguir con este taller? Con la ejecución de este taller se pretende sensibilizar a las personas y grupos de atención prioritaria sobre los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información en el Ecuador. Este proyecto tiene como objetivo capacitar a la colectividad dando a conocer las normativas que protegen los derechos digitales de los jóvenes. En el Ecuador también se desea conocer la percepción de los jóvenes sobre el tema. Es por eso que he desarrollado este proyecto para ustedes, el cual los voy a compartir y les voy a explicar sobre el tema. El tema es la garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Como es de conocimiento general, el Internet se va convirtiendo en una de las principales plataformas de información y comunicación de la sociedad moderna y, por tanto, en un soporte para el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la información, entre otros. Este nuevo entorno, se, este nuevo entorno digital, el acceso a Internet, se convierte en un derecho en sí mismo y en una obligación que el Estado debe asumir de forma que nadie quede excluido de sus beneficios. No hay país en el mundo donde no se esté debatiendo sobre Internet y evaluando su impacto en la economía, la sociedad, así como en Ecuador no es la excepción. Parte de los debates que
actualmente refieren a la necesidad o no de regular lo que corresponde a temas de Internet. En Latinoamérica, así como en otras regiones del mundo, el Internet y las plataformas digitales han enaltecido los conocimientos y capacidades de las personas que cuentan con conexión en su esfera personal y han maximizado la participación de los ciudadanos en los asuntos y discusiones públicas de sus países. Uno de los objetivos principales, uno de los objetivos principales es promover el respeto de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información, así como también analizar qué son los derechos digitales, para qué sirven sus alcances y posibles restricciones desde una perspectiva de ponderación de derechos humanos bajo el marco jurídico de nuestro país. ¿Qué son los derechos digitales? Los derechos digitales son una extensión de los derechos humanos que aparecieron durante la creación de la era digital. Su finalidad es proteger y garantizar la seguridad de las personas cuando se conectan a Internet. ¿Para qué sirven los derechos digitales? Estos derechos sirven para que el ser humano se desarrolle íntegramente dentro del ámbito digital. En la actualidad, la tecnología ha invadido el mundo prácticamente en su totalidad. Es por ello que con la virtualidad las personas tienen espacios en los que desconocen sus derechos y se sienten desprotegidas. Es necesario que existan profesionales que puedan aportar al desarrollo de un espacio digital equitativo y que puedan garantizar los derechos de la sociedad en la virtualidad. Existen varios cuerpos normativos que eh, en concordancia entre sí regulan y protegen los derechos digitales, y estos son los siguientes: Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, Código Orgánico Integral Penal, Código de la Niñez y Adolescencia, entre otros. En sí, dentro de nuestra Constitución, en su artículo 11, establece que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos y deberes y oportunidades. Nadie puede ser discriminado por razón de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, afiliación política, pasado judicial, etc. La ley sancionará toda forma de discriminación. Con lo antes dicho, en la Constitución y en su artículo 17, numeral 2, menciona que el Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación y al afecto. En su numeral 2 nos indica que el Estado facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación, en especial para las personas y colectividades que carecen de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. De igual forma, en su artículo 18 nos indica que todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad consecutiva. Partiendo de lo que establecen estos artículos, vemos que tener acceso a una información digital es un derecho y el Estado es el encargado de lograr el alcance de este derecho a todas las personas dentro del territorio nacional. Día a día, el uso de la tecnología se ha venido convirtiendo en una prioridad por diversas necesidades. Ahora nosotros giramos alrededor de la tecnología, sea formal o informalmente, por lo que al compartir nuestra información personal, necesitamos respaldos y garantías para el buen uso de la misma. Dentro de la Ley Orgánica de Protección de Datos, en su artículo 1, en concordancia con el artículo 66 de la Constitución, indica que su objetivo y finalidad es el garantizar el ejercicio del derecho de la protección de datos personales
que incluye el acceso y decisión sobre información de datos y de este carácter, así como su correspondiente protección. Para dicho efecto, prevé, regula y desarrolla principios, derechos, obligaciones y mecanismos de tutela. A continuación detallo varios de los derechos digitales que tenemos contemplados en nuestro ordenamiento jurídico, y estos son: derecho a la protección de datos personales. Este derecho, que se encuentra contemplado en el artículo 66, numeral 9 de nuestra Constitución, permite a las personas decidir a quién y para qué entregan la información personal, así como establecen a los responsables de tratamientos de información. Estos sean empresas, sector público, privado, universidades, etcétera, y les dan una serie de obligaciones sobre cómo almacenar y procesar digitalmente los datos personales para evitar discriminación y no acceso a derechos fundamentales. De igual forma, en su numeral 20, tenemos el derecho a la intimidad, que tiene concordancia con el artículo 70, cuya finalidad es alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres. El derecho a la intimidad busca impedir en espacios físicos y virtuales injerencias y exposiciones arbitrarias de la vida íntima y familiar de las personas. Como hemos venido apreciando en los últimos años, la tecnología de la información y la comunicación cada vez está más vinculada con la vida privada de las personas. Por ello se ha hecho urgente protegerla de la vigilancia innecesaria, por lo que es preciso controlar que los dispositivos digitales de videovigilancia, de grabación de sonidos y los sistemas de geolocalización, etcétera, se utilicen de forma adecuada y sin violentar la intimidad de las personas. Es así que en el artículo 33 tenemos el derecho a la seguridad digital. La seguridad digital, lo cibernético, se integra como una nueva dimensión que también debe ser atendida para evitar la violación digital y precautelar la seguridad de la información y de las redes. También tenemos el derecho al anonimato. Para realizar transacciones fiables y seguras, hay que cifrar ciertas comunicaciones en línea. No obstante, en algunos países están prohibidas, por lo que se vulnera este derecho al anonimato. También contamos con un derecho muy primordial, que es el derecho a la libre expresión. Para la libertad de expresión está considerada como esencial para el desarrollo y la protección de los derechos humanos. Cuando se vetan páginas, contenidos o el uso de redes sociales, se interrumpe en la violación de los derechos de comunicación, libertad de expresión e información y libre asociación. En la época actual, caracterizada por la conectividad a la red, es necesario que las leyes ecuatorianas y de todos los países se adapten para proteger los derechos digitales de las personas y más aún respaldando los derechos de libre expresión. También contamos con el derecho a la protección del menor. En Ecuador, aproximadamente el 62% de los niños y adolescentes de entre 4 y 15 años utilizan la web. Para ello es fundamental que exista un marco regulador y sancionador específico para evitar que se conviertan en víctimas fáciles de pederastas. Las autoridades deben trabajar para asegurar que las compañías ofrezcan los medios necesarios para garantizar un acceso seguro a la red sin infringir los derechos de los menores de edad. En el Código de la Niñez y Adolescencia, en su artículo 6, que tiene concordancia con el artículo 11 de la Constitución, promueven a la igualdad y no discriminación. Todos los niños, niñas y adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por ninguna causa. Es así también que en su artículo 46 nos detalla las prohibiciones que tienen sobre el derecho de la información. Por ejemplo, se prohíbe videos, grabaciones dirigidos y destinados a la niñez y adolescencia que sean inadecuados para su desarrollo. Se prohíbe la difusión de información inadecuada en horarios de franja familiar. Cualquier producto que contenga imágenes, textos o mensajes inadecuados para su desarrollo.
Es así que en el Código Orgánico Integral Penal, el mismo que salvaguarda los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en su artículo 103 establece que serán sancionados con pena privativa de libertad de 22 a 26 años las personas que realicen pornografía con la utilización de niños, niñas o adolescentes. Las personas que fotografíe, filme, grabe, produzca, transmita materiales visuales, audiovisuales, informáticos, electrónicos, entre otros, con la utilización de niños, niñas y adolescentes, igual tendrán una sanción con una pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Igual, cuando la persona infractora sea el padre, la madre, pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tutor, representante legal, curador o parentesco al entorno, igual tendrán de 22 a 26 años de sanción de pena privativa. En su artículo 104, igual prohíbe la comercialización de pornografía con utilización de niños, niñas o adolescentes. Esto indica que las personas que publiciten, compren, posean, porten, transmitan, descarguen, almacenen, importen, cualquier medio que lo haga, serán sancionados con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Igual en su artículo 154 habla de la intimidación, en el cual establece que la persona que amenace o intimide a otra por cualquier medio, sea físico o digital, con causar un daño que constituya delito a él, a su familia, siempre que por antecedentes aparezca creíble la consumación del acto, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Igual, algo que también existe en la actualidad digital es la violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, indicando que las personas que por cualquier medio desacredite o deshonre a la mujer o miembros del núcleo familiar serán sancionados con 50 a 100 horas de trabajo comunitario y se dispondrá el tratamiento psicológico a la persona agresora y a la víctima, así como medidas de reparación integral. En este punto podemos llegar a las conclusiones de que los derechos digitales no son otra cosa que aquellos derechos recogidos por los tratados internacionales y las leyes que cada país puede ser aplicado en el mundo digital. Y creo que para poder ser un derecho general y que se respete en su totalidad, se debe formar ciudadanos digitales con grandes valores éticos, respetuosos y que cumplan sus derechos sociales y que convivan en paz. En la actualidad, con el desarrollo científico y tecnológico, es muy importante que se establezcan y respeten los derechos digitales de las personas. Estos derechos tienen las mismas características generales que cualquier norma, y muchos de ellos son considerados como derechos humanos. Estos derechos en sí fueron creados para que el ser humano se beneficie de ello y haga de su diario vivir algo más fácil y placentero. Es en este sentido que muchas de las personas cogemos y hacemos un mal uso de la tecnología o pensamos que darle un teléfono a un niño es un momento de paz para los grandes, es un momento de tranquilidad porque le ponemos un video. Pero muy aparte de eso, no sabemos qué hay atrás del video, porque lo vemos colorido, porque lo vemos disfrazado de algo educativo. Pero creo que a todos nos ha pasado que cuando vemos un niño con un teléfono, sabe cosas más que una persona adulta, sabe gestos, sabe palabras. Entonces, en este sentido, creo que sí es favorable ponernos en proteger los derechos, tanto personales como de las personas que están bajo nuestro cuidado, en este caso nuestros hijos. Los derechos digitales, como bien se dice, son ya derechos creados que incluso son considerados como derechos humanos, que ya están adheridos a la persona.
En este punto les quedo agradecido si es que tienen alguna pregunta, algo que necesiten acotar, preguntarme. Joana, Buenas noches. Por favor, ¿me podrías explicar cuáles serían las obligaciones digitales? obligaciones digitales. Claro, bueno, en este sentido, las obligaciones serían el respeto hacia otros para hacer una mejor convivencia digital, sin violar los derechos tanto de la persona receptora como la persona que envía el mensaje. ¿Alguien más? ¿Una pregunta, comentario, algo sobre el tema? Disculpa, otra consulta. ¿Cómo se puede proteger la información digital? Claro. Bueno, en sí, la protección de la información digital depende de uno mismo como usuario frente a la plataforma que vaya a trabajar o que vaya a usarla. Por eso sería una forma no utilizar aplicaciones de fabricantes desconocidos, evitar conectarse a redes que, que no son propensas a una licencia, que no tienen licencia de funcionamiento. Por lo general es hacer una copia de seguridad de toda la información que nosotros tenemos, crear contraseñas seguras, no hacer un, un libro abierto en nuestra información, en nuestro diario vivir, tener un poco de cautela a lo que se publica, un poco de intimidad de nosotros mismos, porque en la actualidad muchas personas, todo lo que hacen, todo lo que viven, todo lo que les acontece, lo publican, lo estoquean, y eso es abrir una ventana para nuestra información, estar dejando al aire, dejando que todos lo vean, lo revisen. Entonces, en este sentido, creo que también depende de nosotros mucho la protección de nuestros datos de información. ¿Alguien más que desea contar alguna pregunta? No. Bueno, en este momento les voy a pasar una pequeña encuesta que me ayude realizándola sobre el tema. Espero que haya sido de su grado, de su placer entender un poco más los derechos que tenemos, ya que como no es un tema que se ve todos los días, no es un tema que está en sí al diario vivir, lo tenemos, pero creo que no sabíamos, la mayoría, o simplemente pensamos que tener un usuario y contraseña es un derecho. No, más allá de eso, tenemos muchas protecciones sobre esa información y muchas garantías. Sí es verdad que no hay un marco jurídico establecido para regularizar eso, pero hay la recolección de garantías y artículos de varias normas jurídicas que nos dan ese derecho y esas garantías para que no sean vulnerados nuestra información. Les procedo a compartir el link de la encuesta para que por favor me ayuden llenando y mientras lo van haciendo se pueden ir retirando. Muchas gracias, les quedo agradecidos y cualquier duda que tengan, quedo a las órdenes.
Por si acaso alguien tenga alguna consulta, comentario sobre el tema adicional, hasta que vayan realizando el formulario. Gracias. Con gusto. Perfecto. Bueno, les dejo el link para que me ayuden llenando la encuesta. Por tema de tiempo de la aplicación Zoom, esta reunión se va a dar por finalizada. Les agradezco mucho nuevamente por su participación y será hasta una próxima oportunidad para poder compartir más información con ustedes. Muchas gracias y tengan una feliz noche. Muchas gracias. Gracias, panita. Con gusto.